Y esta semana se han cumplido 45 años del... Hablamos de todo ello con el historiador y director de Tiempos Modernos, Fernando Paz. Está en nuestra redacción de informativos. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. El atentado de ETA que mató a Carrero Blanco, se ha hablado mucho de la espectacularidad con la que le mataron y no tanto de la propia figura del presidente. ¿Quién fue Luis Carrero Blanco? Bueno, Luis Carrero Blanco fue un marino que comenzó a colaborar con Franco en fecha relativamente temprana. Hay un informe famoso del otoño de 1940 donde desaconseja la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial, que causó un impacto en el propio Franco, sobre todo porque le ratificaba en sus puntos de vista acerca de la participación española en la guerra, y a partir de entonces fue teniendo un ascendente cada vez mayor sobre Franco, hasta el punto de que en los últimos años se convirtió en una especie, casi podríamos decir, de alter ego de la propia figura de Franco, o al menos así era percibido y era visto en general por los españoles, pero sobre todo por el sistema político. Fue la primera persona que ocupó el cargo de presidente de gobierno una vez que Franco decidió reservarse para él la jefatura del Estado y nombrar a otra persona como presidente de gobierno. Después de él vendría Carlos Elias Navarro. Fueron los dos únicos presidentes de gobierno durante la época del franquismo. Por lo tanto, fue un hombre de la máxima confianza del generalísimo Franco. ¿Hubiera sobrevivido el régimen franquista a la muerte de Franco si Carrero Blanco no hubiese sido asesinado? No, vamos a ver, las bases del cambio que posteriormente se produjo, eso que entendemos por transición política que tuvo lugar después de la muerte de Franco, realmente es un proceso que arranca de mucho antes, y la transición, la llamada transición, no es más que años 50, incluso desde antes, pero en todo caso de forma muy evidente desde finales de los años 50, en que España se transforma económica, social y culturalmente, y lo único que faltaba, digamos, era la adecuación política al conjunto de Europa, a los países, como se dice ahora, de nuestro entorno. La figura de Carrero Blanco probablemente, no lo podemos saber lógicamente, pero probablemente no hubiera tenido una gran incidencia en que el régimen de Franco se transformase en lo que finalmente devino, en un régimen, digamos, democrático, a través de una serie de cambios, como dijo el gran muñidor de la transición, Torcuato Fernández Miranda, de la ley a la ley. Respondiendo directamente a la pregunta, yo creo que la figura de Carrero Blanco no hubiera alterado. 90 años, el terrorismo de izquierdas ha matado a 4 presidentes del gobierno en España. ¿Qué le dice este dato? Todo grupo de extrema izquierda acaba acercándose a la violencia, por así decirlo. Bueno, es verdad que quien primero desarrolla la violencia política en España, en la contemporánea, son los grupos de izquierda, y esos grupos a los que se alude en la pregunta de extrema izquierda asesinaron efectivamente a 4 presidentes de gobierno o presidentes del Consejo de Ministros, como era su primera denominación, en 1897 a Canalejas, y desde entonces hasta 1973, he dicho Canalejas, a Cánovas primero, luego a Canalejas, a Dato y a Carrero Blanco. En 75 años, grosso modo 3/4 de siglo, han asesinado a 4 presidentes de gobierno. Es una especie de récord Guinness europeo. Si todo grupo de extrema izquierda se acaba acercando a la violencia, bueno, pues eso dependerá siempre de las condiciones objetivas, ¿no? Como suele decirse, dependerá siempre de que la violencia pueda traer beneficios de tipo político o no. Si políticamente les interesa y se puede y es lo más conveniente y la época lo permite, lo harán. Si la época no lo permite y les desaconseja, pues abandonarán la violencia en favor de otros procedimientos, digamos, más políticos y más presentables. Pero en definitiva, normalmente el manejo de la violencia por parte de la extrema izquierda no tiene nada que ver con un punto de vista moral o humano, sino sencillamente ideológico y político. Fernando Paz, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, es un placer.